encuentran entonces con la higuera seca. Hermanos, no todo lo que brilla es oro, dice el dicho, ¿no? Y encontramos entre la iglesia de Dios esa problemática. Muchos tenemos mucha apariencia de ser un árbol frondoso, pero cuando buscan en nosotros fruto, no hay fruto. Entonces Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dar fruto es el proceso natural de conocer a Dios. No puede ser que usted conozca a Dios y su vida no se transforme, es lo que Jesús dice en esta versión. Así que usted tiene que encontrar la forma de dar frutos. La oración, hermanos, generalmente nosotros sabemos que la oración tiene poder, que la oración es extraordinaria, que con la oración podemos lograr cosas que ocurran. La oración, ¿ya? Y sabemos muchas cosas acerca de ellos. Y algunos han dicho que Dios oye todas las peticiones, ¿verdad? Mas no responde todas las peticiones, de la misma manera que nos responde a sus hijos. Bueno, dicen que las respuestas a la oración es, cuando nosotros oramos es sí, cuando pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tendremos todas las cosas que le hayamos hecho, peticiones que le hayamos hecho, 1 Juan 5. Así que de inmediato un sí de Dios. Pero también hay otras peticiones que Dios las escucha y dice, no, si te doy eso, te mataría. No te puedo dar eso. ¿Por qué? Es muy peligroso para ti. Tendría yo que mover montañas para allá. Yo tendría que vulnerar la voluntad de aquellas personas para que yo te pudiera conceder eso. Y eso no se puede hacer dentro de mi plan. Ya. La otra forma en que Dios contesta es, hijo, he escuchado tu petición. Tienes que saber esperar. Tú sabes dónde está la respuesta, solo que a veces no la has querido tomar. Entonces dice, voy a esperar a que te dé tiempo de ver dónde está la clave. Bueno, y en otras peticiones dice, hijo, he escuchado tu petición, pero no se trata de mí, sino ni de ti ni de mí. Lo que me estás pidiendo se trata de otra persona. Tiene que cambiar su actitud. Y vamos a trabajar para que su actitud cambie. Y hay otra por ahí que no la encontré. Pero yo creo que hay momentos cuando Dios y yo hablamos en que yo soy una persona confiable. Entonces cuando yo les estoy dando la palabra de Dios ahí, sino usted conoce personas profundamente. Entonces, porque la relación entre nosotros ha provocado confianza, ¿ya? Y entonces cuando nos saludamos nosotros, nos saludamos de abrazo, nos saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo aquel tu asunto vos? ¿Ya? Ay, te voy a contar luego, ¿ya? Porque la confianza se provoca en la relación, ¿ya? Entonces cuando un discipulador, estoy usando el ejemplo ahora de un discipulador, un maestro de escuela dominical, los niños confían en sus maestros, quieren estar con sus maestros. Ahí va mi maestra, y van a buscar a su maestra. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que haya esa confianza? No duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí estamos ante una dificultad, ¿va ustedes? Más grande. Entonces la oración, en cierta manera, la confianza nos va a dar a veces atrevimiento. El atrevimiento de hacer cosas fuera de lo común con esa persona. Uno le va a hacer una broma, sabe que esa persona la va a tomar bien, ¿verdad? Uno a veces le pide un favor súper extraordinario a esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos, y la confianza y la fe que nos ha dado Dios es de atrevernos a pedirle lo imposible. Tanto como si le dijéramos al volcán de agua, muévete al corazón del mar. ¿Dónde estará el corazón del mar? Vamos a hablar del mar Pacífico, el que usted ve a unos 10 kilómetros de la costa, pues. Ya,
y os será hecho, dice el Señor. Bueno, ahora usted va tal vez usted no necesita que se mueva el volcán, porque ¿para qué? ¿Para qué queremos al volcán en el mar, verdad? Pero sí, lo que sabemos nosotros, algunos están pidiendo por un hijo, por ejemplo, que nazca un bebé. Que haya un bebé en la familia, por ejemplo. Bueno, dice, esa puede ser un grado de dificultad, pero otros tienen otros problemas que tienen grados de dificultad mayores. Entonces el Señor dice, atrévanse a pedirme. Tengan atrevimiento cuando pidan. No pidan con pichecatez. No pidan con miedo. No pidan pensando solo en lo que ustedes pueden. Y entonces cuando nosotros pensamos, hermanos, en las naciones, ¿verdad? Cuando pensamos en las naciones, no podemos pedir solo por San Cristóbal, Señor. ¿Por qué no ora, Señor? ¿Por qué no bendices a todas las familias de la tierra donde hay creyentes en ti? Donde que las personas en un punto oraron. Ellos habían oído lo que Jesús había dicho al maldecirla, relacionarse más con Dios. Bueno, fíjese que en el capítulo 10 de Josué, la Biblia dice que Josué estaba peleando contra los gabaonitas. Y la batalla había arreciado tanto que estaba llegando el momento de cuando el sol se está poniendo. Y todavía le falta a sus enemigos, todavía falta que terminar la batalla. Y entonces Josué tiene un atrevimiento y dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Mucho chapulín, como diría aquel. ¿En serio, hermanos? Bueno, la Biblia dice que no se trata de lo que usted puede hacer, se trata de lo que Dios puede hacer. Pero el pueblo de Dios muchas veces no se atreve. Y sobre todo Dios va a cumplir aquellas cosas que tienen relación con su reino. En otra ocasión, en Marcos 1:40, dice la Biblia que había un leproso que se salió de la comunidad de leprosos. Era prohibido salir a la comunidad pública un leproso en Israel. Pero él salió a buscar a Jesús públicamente. Y entonces cuando llegó a Jesús le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Saben lo que les contestó Jesús? Sí quiero, le dijo, sé limpio. Entonces, mire, el atrevimiento, hermanos, el atrevimiento tiene que ser uno de los elementos de la fe. Y Jesús dijo, no vean las cosas como imposibles, sino traten de verlas a través de cómo yo las veo. También la Biblia nos cuenta de Jairo, cuando su hija de 12 años había muerto, dice la palabra de Dios. Y Jairo salió corriendo a buscar al Señor y le dijo, Señor, mi hija está muriéndose, ven y ora por ella y sanará. Y ahí va, le dice, vamos pues, dice Jesús. Y en el camino aparece aquella mujer con flujo de sangre, diciendo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Otra mujer que no podía estar dentro de la comunidad. Por eso ella no podía decir cuando el Señor, cuando ella tocó el borde del manto del Señor, ella fue sana. Ella no se atrevía a decir, ¿por qué? Porque ella tenía un problema con su menstruación de 12 años. Y eso la hacía que ella no podía estar dentro de la comunidad. La hacía impura ceremonialmente. Y entonces ahí van caminando. Alguien me tocó, dice el Señor. Y los apóstoles dijeron, Señor, pero la multitud te aprieta si tú dices, alguien me tocó. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Fe y atrevimiento. Tocó el borde de su manto, fue sanada. Y entonces, ¿quién me tocó? Al fin ella dijo, fui yo, Señor.
vete, no temas, vete y no peques más. Y siguen caminando hacia allá con la hija de Jairo. Y le dicen, Jairo, ya no molestes más al maestro. Le vienen a anunciar, ya no lo molestes más, tu hija ha muerto. ¿Se recuerdan las palabras del Señor? Dice la Biblia que el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Y siguieron caminando. La historia termina en que el Señor levanta, Tabita, levántate. Y fue sanada y fue levantada. Atrevimiento, hermanos. Fe con atrevimiento. Entonces, necesitamos fortalecer la fe, pero necesitamos también atrevernos, hermanos, a pedir las cosas de Dios, las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, las cosas que necesitamos nosotros cambiar para poder caminar en la dirección del Señor. La mamá de los hijos de Juan, de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, se recuerdan cuando va a pedirle, dice, Señor, tengo una petición para mis dos hijos. Dime, le dice el Señor, yo quiero que en la llegada de tu reino, mi hijo Juan se siente a tu derecha y mi hijo Jacobo a tu izquierda. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Atrevimiento, ¿verdad? Había fe, ella sabía que Jesús era el Mesías, había atrevimiento para pedir algo para sus hijos, pero el Señor le dijo, eso no te lo puedo dar yo, porque eso no me corresponde a mí, pero hay una cosa que sí te daré, y es que ellos van a sufrir igual que yo, van a beber la copa, y les dijo, ¿pueden beber ustedes la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, Señor, podemos, de la copa que yo bebo, beberéis. Dice el Señor. Bueno, el Señor contesta, pero no contesta exactamente. Atrevimiento. ¿Cuán atrevido es usted para pedir cosas al Señor? Ya usted está pensando en carro nuevo, casa. Es exactamente, hermanos, nuestra gran problemática. Estamos tan enfocados en nosotros. Ahora, fíjese usted que se requiere sabiduría. Y creo que esa es la parte de la relación. Porque cuando usted conoce a Dios, usted va a saber pedir. La Biblia dice que cuando Salomón llegó al reinado, él era joven. Y la Biblia dice que fue a adorar al Señor y en la noche el Señor se le presentó y le dijo, pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Pídeme todo lo que quieras. ¿Qué hubiera pedido usted? Mire, si le da esa opción a Trump, le dice que desaparezcan todas esas demandas contra mí, ¿verdad? Si le hubiera pedido, por ejemplo, bueno, cuántas cosas, ¿no? Hay cosas así, hermanos, que la gente pediría. Pero Salomón dijo, Señor, yo soy joven, yo no sé entrar y salir en este pueblo, yo no sé cómo voy a gobernar este pueblo. Dame sabiduría, le dijo. Y la respuesta del Señor le dijo, tendrás toda la sabiduría como ningún otro hombre y te llenaré de riquezas y de gloria. Es que vean, hermanos, el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura, pero nosotros siempre vamos por las añadiduras. Estamos tan afligidos con los problemas de las añadiduras, pero ¿cómo se fortalece eso? Se fortalece en la relación. Entonces, cuando usted se relaciona con Dios, usted va a saber cómo pedirle a Dios también. Y si no sabe cómo pedirle, dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, porque cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Atrevimiento. Y cuando estéis orando, también dice el Señor otra cosa más, ¿verdad? La oración de Dios, a Dios, debe hacerse con atrevimiento. Es decir, no sea pichicate cuando pide. Pida. No me quite, Señor. No solo le pida por una cosa, ¿verdad? Pida por todo lo que usted necesita. Bueno, y la siguiente cosa, el otro elemento que el Señor pone aquí es, y cuando estéis orando, Jesús sabía que los discípulos iban a orar después de que les dio su explicación. El Señor les dijo, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y entonces fíjese que la oración hace otra cosa. Yo le hablo a Dios, Dios me habla a mí. Y me dice, hay algo que es un impedimento para que yo te responda. Y es, estás herido, estás golpeado, estás en un problema. ¿Alguien te ofendió u ofendiste a alguien? Tienes que arreglar eso. En otra palabra, el Señor dice, si vas al altar, llevas tu ofrenda y ahí te acuerdas que tiene algo con alguien, deja ahí tu ofrenda, ve y busca a tu adversario, reconcíliate con él y regresa y presenta tu ofrenda. Así de drástico, de radical es el Señor, ¿verdad? No podemos orar, o sí podemos orar, pero si queremos que Dios conteste, tenemos que aprender a perdonar. Porque yo no puedo estar pidiéndole a Dios que castigue a esa persona, porque en automático estoy diciéndole, y también yo, Señor, porque yo solo puedo solucionar eso si tú me castigas por lo que yo estoy haciendo. Esa es la verdad, lo que dice, cuando no quieran perdonar, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. El perdón es el fruto natural de haber conocido a Dios. No se fabrica, no se hace. Usted no tiene que tener a alguien que le imparta el poder se lo da al Espíritu. Si conoces a Dios, tendrás una disposición a perdonar. Cuesta dar el paso del perdón, eso es otra cosa, pero la disposición ahí está. Entonces no podemos vivir enojados por esas personas. ¿Por qué? Aunque nos hicieron daño, hermanos, dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer con esas personas. Le vamos a dejar a Dios esa responsabilidad. Y nosotros vamos a quitarnos esa capacidad, ese deseo de nosotros darle su merecido. Si lo conoces, tendrás el poder para perdonar. Si lo conoces, tendrás la disposición de hacerlo. Y si lo conoces y conoces a Dios, digo yo, serás una higuera que no solo da hojas. Y que el Señor no tiene por qué quitarle su espacio en la tierra, ¿no? Bien, ¿cómo ora usted? ¿Cómo ora usted? Cuando nosotros les enseñamos a los hermanos lo de la promesa de fe, la promesa de fe, así funciona, ¿no? Es que yo le pregunto a Dios, ¿cuánto puedo yo dar para la obra misionera? Pero lo que está detrás de esa petición también es, ¿cuánto me puedes tú proveer para que yo pueda dar? Porque la idea no es dar de lo que yo tengo, sino creer que Dios me lo va a proveer. Entonces, por ejemplo, ¿por cuánto está orando usted para que Dios le provea para sostener a las familias misioneras? ¿Es potente? Así, ¿verdad? Yo, por cierto, no sé, hermanos, porque no miro eso, pero algunos oran por 10 quetzales. Ni un litro de Pepsi. Provéeme, Señor, mi promesa de fe, 10 quetzales. Bueno, hasta ahí les alcanza la fe, hermanos. Entonces, sea generoso, hermanos, para pedir. Dice, yo creo que tú me puedes proveer tanto, Señor, y yo quiero orar por eso. Ya. Generoso, hermanos. ¿Cuánto puede hacer usted para la obra de Dios? ¿Cuánto puede hacer usted por otras personas? ¿Qué necesita usted que Dios mueva para que usted pueda actuar y pueda ir en la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Entonces yo creo, hermanos, que necesitamos ser más generosos. Entonces, la primera, Jesús pide que tengamos fe en Dios. Amén. Fe en Dios. La segunda cosa que debemos tener es atrevimiento. Digo yo no le encontré otra expresión a esa. Atrevimiento. Pedir lo imposible. Pedir lo imposible. ¿Verdad?
Estamos hablando, hermanos, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, nuestra familia y también lo que tiene que ver con la obra. Entonces tenemos que pedir con esa confianza y ese atrevimiento. Y si Dios nos habla de algo que nosotros tenemos que corregir, tomar el paso y hacerlo. Lo más seguro es que el Señor le va a decir, no hay nada, hijo, dale para adelante. En las otras ocasiones el Señor dice, no lo estás haciendo bien. Necesitas cambiar tu perspectiva sobre ese punto. Dios nos manda a orar, hermanos. Aun cuando Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, sin que se lo pidiéramos. Dios nos manda a orar. Entonces, trate de orar. La fe requiere fe que fortalezca la relación se fortalece con la relación con Dios. Y la fe te dará esa confianza, ese atrevimiento y esa soltura para pedir. Por eso es que tenemos que orar contra lo imposible. Y te hará cambiar tu actitud frente a los demás, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué pedimos esta mañana, hermanos? ¿Qué le pedimos atrevidamente? Bueno, con fe. ¿Qué es lo más difícil que está enfrentando? Bueno, es momento de volver a decir al Señor, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Y te lo vuelvo a pedir, ¿verdad? Pero también, como iglesia, hermanos, ¿qué queremos como iglesia? ¿Qué queremos que ocurra aquí en esta congregación? Pidamos así, hermano, enormemente, con confianza. ¿Qué quiere que ocurra en su vida? Amén. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, aumenta mi fe? Yo necesito fe, Señor. Pero también estoy aprendiendo que no puedo tener fe si no tengo confianza en ti. Y para eso yo necesito hacer tiempo para relacionarme contigo. Aumenta mi fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Aumenta nuestra fe de tal manera que no haya duda ni incertidumbre cuando nosotros nos postramos delante de ti para clamarte. Te pido, Señor, que nos enseñes a ver todas las cosas que nos pasan alrededor y los desafíos que tenemos que cumplir desde la perspectiva tuya, desde la mirada tuya. Y para ti no hay nada imposible. Por eso podemos pedir todo, dice tu palabra. Cualquier cosa que necesitemos que tú hagas para que nosotros estemos en la línea directa contigo. Así que te pedimos que nos des el valor de orar. Y de orar con fe y atrevimiento. Y Señor, también tú nos mandas que tenemos que perdonar. El perdón siempre es una cosa de doble vía, pero tú siempre nos das un punto de partida. Si alguien te ofendió, ve y perdónalo. Ese es el punto de partida, Señor. Si yo me siento ofendido, yo tengo que buscar a esa persona. Si alguien me ofendió, yo tengo que buscar a esa persona, dice tu palabra. Y yo te pido que me des el poder para perdonar. Hazme una persona perdonadora. Cuando necesite perdón, aceptar, Señor, el perdón de otros. Y cuando necesite perdonar, perdonar a otros, porque hay muchas cosas que necesito perdonar. Te pido, Señor, que hagas esa obra en nosotros. Quedémonos todos en silencio un momento y piense, ¿qué necesita usted que Dios haga en su vida para que su vida sea una higuera con hojas suficientes y con fruto suficiente? ¿Qué sería eso?
¿Qué es lo que Dios tiene que mover para eso? ¿Es su voluntad? ¿Es la voluntad de otra persona? ¿Es el odio, el enojo? ¿Qué hay que mover ahí? Y el Señor dice, pídeme y recibirás. Esta mañana, Señor, de nuevo nos presentamos delante de ti y oramos. Mueve esa montaña que se interpone entre tú y yo. Mueve ese impedimento que no me permite confiar, Señor. Mueve esa situación, Señor, que se ha interpuesto entre lo que tú quieres darme y donde yo estoy. Abre el camino para que yo pueda caminar. Fortalece mis manos caídas, dice tu palabra, y mis rodillas paralizadas, para que pueda ir en pos de ti. Así que en el nombre de Jesús pedimos que tu iglesia sea lo que tu iglesia debe ser, Señor. Oramos, Padre amado, para que el corazón nuestro se vuelque al tuyo, abrace tu corazón, tu amor nos constriña, Señor, y los brazos tuyos nos aprieten para escuchar lo que tú quieres, para sentir tu amor, para ser impulsados por la fuerza de tu gracia a hacer lo que tú estás haciendo y a lo que nos estás invitando. Porque tu palabra dice que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén.